Bueno, yo creo que el control sobre el acaparamiento, el alto costo, el control de precios de los productos de la canasta básica fundamentalmente son asuntos de política pública. No es a través de amenazas que se debe de llevar adelante el control. Si existe y se tienen evidencias respecto de quiénes son los responsables de acaparar y de controlar prácticamente los precios de productos fundamentales de la canasta básica, y si además se señala que se realizan prácticas de evasión, se realizan prácticas que son constitutivas del cometimiento de delitos de carácter penal, pues entonces lo que se tiene que hacer es la aplicación de la ley penal. Y por lo tanto las instituciones vinculadas con el seguimiento del cometimiento de delitos deben de actuar de manera inmediata. Es decir, si el presidente señaló este tipo de situaciones que se están cometiendo, la Fiscalía inmediatamente debe de iniciar una investigación y si existe ese cometimiento de delitos, pues iniciar los procesos judiciales correspondientes. Por otra parte, las entidades encargadas de verificar que los precios no se estén alterando, la Defensoría del Consumidor, etcétera, etcétera, tiene que aplicar la política pública y aplicar las sanciones administrativas correspondientes en caso de que se estén incumpliendo las normas establecidas en el país. Por eso digo, este es asunto de política pública. Por otro lado, creo que es importante reflexionar que esta situación nos lleva a analizar el problema que tiene el país respecto de garantizar la seguridad alimentaria de la población, que también es un asunto de política pública. ¿Cuál es la inversión y la política que se está siguiendo para garantizar que el desarrollo del agro en El Salvador se esté garantizando y evitar que estemos dependiendo de la importación de los productos de la canasta básica? Creo que este es un tema fundamental, creo que este es algo que debe de analizarse y deberá de considerarse en la política económica cuál es la estrategia que se va a seguir para poder recuperar el agro en nuestro país. Con respecto a la información que se dio por parte del presidente de las asignaciones presupuestarias, se ha criticado mucho el poco acceso a la información sobre el uso de estos fondos por parte de los diputados. Bueno, por una parte, si bien es cierto, hay un tema muy delicado respecto de la falta de transparencia, hay un incumplimiento de los deberes éticos por parte de los diputados de no dar a conocer cómo están invirtiendo estos dineros, pero yo creo que más allá del señalamiento y del monto que se le asigna a los diputados, el asunto es creo que debe de analizarse de manera estructural el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, porque no solo se trata del personal o del presupuesto que se le asigna a un diputado, sino del funcionamiento del personal de toda la Asamblea Legislativa. Hay asesores de los diputados o de las fracciones, pero también hay asesores institucionales y hay todo un equipo de trabajo institucional. ¿Y cómo se está gestionando el personal institucional? Yo creo que ahí también se están cometiendo abusos de toda naturaleza que deberían de ser investigados, pero creo que es importante, más allá de pretender hablar de reducir el monto de lo que se le asigna al diputado, es de determinar si el funcionamiento de cómo se está llevando adelante la función legislativa es necesaria que se sigan haciendo estas asignaciones presupuestarias. Es necesario que cada quien tenga esos $11,000 para que esté cada quien contratando personas. Este es un mecanismo de clientelismo, este es un mecanismo para garantizar tener a un personal que yo lo tengo a mi servicio de manera discrecional. Entonces hay que analizarlo más a profundidad. Creo que estructuralmente la Asamblea necesita hacer una reingeniería de todo su funcionamiento y determinar cuál es el presupuesto que realmente se necesita. Más allá de estar pensando que se debe de ahorrar para impulsar programas de becas o ese tipo de cosas que no le corresponde a la Asamblea Legislativa hacerlo, hay que pensar cuál es el funcionamiento que de verdad debe tener y cuál es el presupuesto que deberá de verdad asignársele. ¿Debería reducirse la grasa entonces en la Asamblea Legislativa? Es que se tiene que hacer un análisis más estructural, definitivamente. O sea, ¿qué chiste tiene que un diputado tenga $11,000 y contrate asesores de $600? ¿Habrá de verdad una persona profesional que con $600 brinda asesoría técnica de calidad
en aspectos económicos, en aspectos de salud, en aspectos de educación, en aspectos del agro, en aspectos de lo que sea. Que creo que no. Entonces, si yo estoy contratando personas de $500, de $600, lo que estoy haciendo es clientelismo. No estoy haciendo una labor legislativa realmente como se debe de hacer. Por eso sí creo que debe de hacerse un análisis más a profundidad, más estructural, y debe de asignársele a la Asamblea Legislativa el presupuesto que realmente necesite para su eficiente funcionamiento. Pero no se necesita tener 600, 800 empleados. Probablemente, así como se dijo, ¿para qué tener 84 diputados? ¿Para qué tener tantos empleados, tantos asesores? Si lo que se necesita es tener buenos asesores, mejor pagados, para que puedan cumplir con la función legislativa que deben de hacer.